mucho haberme dicho que no era, o sea, que no había sido su intención decirle, decirme palabras hirientes, que efectivamente sí me amaba con todo su corazón y que era un estúpido. Tremendo. Oye, Dios trae una restauración sobre ti, Lady, y una restauración sobre todas las cosas. Y, y Dios va a traer en este tiempo algo tan poderoso en el hogar tuyo, tu casa, tu familia, tus hijos, que lo que Dios tiene escrita por su mano son bendiciones para ti. Y estás en decisiones porque viene una propuesta de viajar a Europa, de viajar a España. Y, y órale a Dios en esa propuesta, porque veo una semilla, veo recursos que se entregan en tus manos y también veo un viaje y tiene que ver también para España contigo. Entonces hay cosas que Dios va a acelerar en tu vida, acelerar en tu casa, acelerar en tu familia. Me alegra mucho, Lady, que hay respuestas así, ¿no? Hay respuestas que Dios da y hay respuestas que Dios quiere para nuestra vida que eh, Perfecto, esas discutido, respuestas, esas respuestas que Dios tiene. Y tiene que calentamos. ver, Lady, con lo que voy a decir esta mañana. Gracias, Lady, por estar conectada. Gracias, pastor. También fui a donde mi tía, como me lo dijiste, y le hablé, le dije que, que había ido a la iglesia porque pues como yo en algún momento se lo decía, a nosotros nos han enseñado, digamos que otro tipo de cosas. Entonces yo le decía a ella que ponía mis manitos en su barriguita, en su estómago, porque Dios me había dicho que ella ya estaba sana, que yo tenía el poder de sanación y que ella ya estaba sana, que no, ya no iba a sufrir más por esa enfermedad. Qué lindo. Gracias por hacer la tarea. Sí, señor. Gracias. Mira, Lady G lee Hebreos capítulo 6 versículo uno. Hebreos capítulo 6 versículo uno. Y esta palabra es para todos los que estamos aquí. Y damos gracias a Dios por este primer día de la semana después de un fin de semana tan largo. Para algunos los que están aquí en Colombia, ¿no? Que tuvimos festivo ayer, feriado, algunos disfrutaron, Sergio, de ese feriado. Y, y después de este feriado, de este descanso, iniciar hoy, 1 de julio. 1 de julio del 2025. Séptimo mes, el séptimo mes, número 7, número perfecto, número de cosas perfectas que van a venir, que Dios te prometió en el primero, en el segundo, en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Pero el séptimo mes, número 7, es plenitud, es donde vamos a cosechar lo que Dios ha venido hablando sobre estos 7 meses. Pero tengo un tema que le he titulado La voz que no quisimos oír. Diga conmigo, la voz que no quisimos oír. Diga conmigo, la voz que no quisimos oír. Porque hay voces que tú escuchas. Hay cosas, hay cosas que son permitidas por Dios. Como diga conmigo, hay cosas que son permitidas por Dios. Porque todo lo que hacemos no es coincidencia. Hay propósitos de Dios en tu vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Tu asignación. Hay cosas que no son por coincidencia, son propósitos. Y Dios te puso allí, Dios te puso donde tú estás en tu asignación. Aunque hay preguntas en nuestra vida. ¿Será que hice bien? ¿Será que sí tenía que viajar? ¿Será que sí sería el momento? ¿Sería, sería que sí era la persona que tenía Dios para mí? ¿Será que me equivoqué tomando esa decisión? Y encima uno se pregunta, ¿será que era la voluntad de Dios? Y hay personas que se han preguntado esto durante mucho tiempo en su vida.
¿Será que era la voluntad de Dios? ¿Será que es lo que yo tenía que hacer? ¿Sería que era con la persona que yo debería estar? ¿Sería el lugar que yo debería vivir? Y entonces yo te respondo todas estas preguntas que muchas veces tú te has hecho. Yo te pregunto, ¿has pensado esto en tu vida? ¿Sería que mejor te hubieras quedado? ¿Será mejor que te hubieras quedado en el lugar y no haber dado un paso? ¿Sería mejor que te hubieras quedado quieto? Y usted dice, como que cometí un error. ¿Será mejor no haberme casado con esa persona? ¿Será mejor no haberle dicho sí? ¿Será mejor no haber hecho ese negocio? ¿Será mejor no haber vendido la casa? ¿Sería mejor no haber hecho esos negocios? Y entonces el sería y el tal vez, y entonces encima le sumamos, sí sería la voluntad de Dios? Y yo te respondo, donde tú estás, tiene que existir un propósito. Lo que tú hiciste, tiene que existir un propósito. Lo que tú estás edificando, tiene que existir un propósito. La decisión que tú tomaste, tiene que existir un propósito. Vas a comprar una casa, tiene que existir un propósito. Vas a comprar un apartamento, tiene que existir un propósito. Vas a hacer negocios, debe de haber un propósito. Vas a tomar una decisión de viajar, tiene que haber un propósito. Porque estamos rodeados de muchas circunstancias y en medio de las circunstancias tienes que aprender que cuando tú vas al médico y te dicen, oye, la sangre de mi amado parece más un batido que un fluido. Eso me dijo una hermana, pastor, fui al médico y el médico me dijo que mi sangre parecía un batido, más que un fluido. Y le dije, ¿cómo así? O sea, explíqueme, más que un batido. Y entonces me dijo, es que el pastor me dijo que yo tenía, el médico me dijo que yo tenía el colesterol alto. ¿Y qué le dijo el médico? Que no consumiera grasas, que no consumiera azúcares, que por qué mi sangre estaba como un batido, que no estaba fluida. Y entonces le dije, ¿y qué hiciste? Dijo, no, yo no le creí a ese médico. Yo seguí comiendo hamburguesas, yo que sí comiendo gorditos en la carne, yo seguí comiendo azúcares, yo seguí comiendo porque le dijo, bueno, no seguiste comiendo porque crees que Dios puede hacer un milagro en ti o porque quieres llevar la contraria o porque crees que no sientes nada, entonces crees que no estás enferma. La voz que no quisiste oír. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo le dije, a muchas personas les pasa esto. El médico les dice que que los triglicéridos están muy altos y que tiene que bajar las grasas, que tiene que bajarle a los fritos. Y si no obedeces al médico, así hay muchas personas en lo espiritual que Dios le dice lo mismo. No hagas esto, haz aquello. Y entonces haces a la manera que tú quieres, haces a la manera que tú decides. Estar en Dios es como ir al médico. Cuando tú vas al médico y el médico te dice a ti que tiene los triglicéridos altos, pues tienes que bajarlos. Que están altos porque estás consumiendo mucho azúcar, mucho frito, estás consumiendo muchos aceites. Entonces el médico te dice, hay que bajarlos, hay que tomar esta dieta. Y tú dices, no, no, no. Y vas a otro médico y el médico te dice, tienes los triglicéridos también muy altos y estás consumiendo mucho azúcar. Y dice, no, yo voy a consultar otro médico. Hay personas que Dios les habla y mantienen consultando si es la voluntad de Dios, cuando Dios les ha dicho, haz esto, haz aquello, pero la gente siempre sale haciendo lo contrario. Cada momento que Dios te permite pasar en la vida tuya, un problema, una dificultad, es para recibir un cumplimiento. Escúchame bien, vas a recibir un cumplimiento de lo que Dios ha dicho que hará contigo, pero
La voz que a veces no queremos oír es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Porque todo lo que tú hagas tiene que tener un propósito. Un propósito. Hablaba con alguien estos días. Pastor, yo compré un apartamento. Compré un apartamento y bueno, me metí ahí ese apartamento y ahora estoy preocupada porque no sé con qué construirlo. Digo, venga, si Dios te dio a ti una palabra, si Dios te dijo que te lo iba a dar, ¿por qué dudas? Si Dios dijo que te lo iba a entregar y te dio un direccionamiento cómo hacerlo, porque hay personas que les pasa lo de muchos que van al médico, que no reciben el consejo del médico y se mueren y se enferman. Porque cuando Dios a ti te da una palabra profética, cuando Dios a ti te da una oportunidad, cuando Dios a ti te abre la puerta, lo único que Dios espera de ti es que tú tengas una acción, un cumplimiento de ese propósito, que lo que dijo Dios lo va a cumplir contigo. Si Dios te dio el dinero para hacer ese negocio, te dará el resto de dinero para arreglarlo, para completarlo, pero hay que creerlo. Entonces, una palabra que Él diseñó para ti, una palabra que Dios diseñó para mí y en muchas de las oportunidades, una pérdida con algo que no te salió bien. Tú dices, no, es que a mí no me salió bien esto. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios está bravo conmigo? ¿Será que el diablo me está atacando? ¿Será que es brujería? ¿Será que es hechicería? ¿Será que me están haciendo maleficios? No, es que Dios te direcciona con un plan, te da una palabra a ti sobre las cosas que vas a recibir, que tú no pensabas porque vino un de repente de Dios sobre ti, pero tú dudas y tú dices, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Y es que cómo Dios diciéndote a ti cómo lo tienes que hacer y tú haces otra cosa. Entonces la voz que tú no quieres oír es el principal problema de tus bendiciones. Porque Dios te habla cómo hacerlo, por dónde caminar, cómo direccionarte, qué vas a hacer en los próximos días. Y tú dices, no, yo hago como creo que tiene que ser. Y entonces cuando tú dices que vas a hacer las cosas como tú crees que tienes que hacerlo, entonces las cosas no te salen mal o te salen mal y tú dices, es que Dios no me ama o es que el diablo está en contra de mí. Es que la hechicería, la brujería y la envidia, cuando eso no tiene nada que ver. Cuando es que Dios te dio a ti una palabra y tú no quieres obedecer y caminar por esa palabra. Entonces yo he visto que a muchas personas no es que el diablo esté en contra, no es que Dios no lo ame, no es que te estén atacando, no es que sea brujería, no es que sea hechicería, no es que sea maleficio, es que Dios te direcciona a ti con un plan profético sobre ti y cosas que vas a recibir, cosas que tú no pensabas. Pero ¿sabe qué esconde el plan perfecto de Dios? Que y Dios y Dios te va a llevar a ti a que lo entiendas a él. No es que Dios se haya equivocado. El problema es que tú no haces caso. No es que Dios se haya equivocado. El problema es que tú no haces caso. El problema es que tú no obedeces. Para alguien es esta palabra en este día. No es que las cosas se hayan frenado para ti. La palabra de Dios sigue fluyendo, sigue corriendo. El problema es cuando tú y yo no obedecemos a lo que Dios quiere. No es brujería, no es hechicería, no es el tiempo, no es la atmósfera, no es que estén el Dios bravo contra ti, no es que el enemigo se haya ensañado contra ti, es que Dios te dio un plan a ti y que tú tienes que caminar por ese plan, por esa acción, y que todo lo que tú hagas tiene que tener propósito. Pastor, es que no era el hombre de mi vida. ¿Cómo te casaste? Con propósito. Porque si te casaste por una pasión, bueno, tus hijos son una bendición. Ahora estás pasando una situación. ¿Qué pasó? Alguien Dios usó para hablarte que tuvieras cuidado de que lo hicieras de esta forma, pero tú no quisiste escuchar una voz. La voz que tú no quisiste escuchar es la que te lleva a ti a pensar, ¿será que estoy haciendo la voluntad de Dios? Pero cuando tú escuchas la voz de Dios y te dice, direcciónate,
te voy a llevar a un lugar de asignación. Hay un propósito y tú caminas, entonces tú comenzarás a ver que no es que Dios se haya equivocado. El problema es que no le haces caso, porque no somos obedientes a un direccionamiento. Necesitamos confiar en Dios. Necesitas confiar en Dios. Él opera así. Y quiero decirte algo. En el que más confía en Dios y en el que Dios más confía es el que le habla muy poquito. Repito, en el que más confía en Dios y en el que Dios confía en él es el que le habla más poquito. Porque Dios no necesita hablarle todos los días, sino le habla algo porque sabe que él obedece. Dios confía en aquel que le habla poco, porque le dice, esta es la palabra para ti. Y el que confía en Dios sabe que Dios le dio una palabra y que no necesita muchas palabras. Y Dios confía en esa persona que le da una palabra porque sabe que le va a obedecer. El problema es que hay muchas personas, y de pronto tú que me estás escuchando, que quieres que Dios te hable de todo, pero tú no le obedeces. Porque Dios te ha hablado a ti direccionamientos y tú haces lo que se le dé o lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y no es que Dios te haya fallado a ti. No, no es que Dios nos falle. Vuelvo y te repito, no es que el enemigo esté en contra tuyo. No es que el enemigo esté levantando la suegra contra ti. No es que el enemigo esté levantando el suegro contra ti, tus hijos, tu casa y tu familia. Es porque en algo tú no obedeciste. Y entonces cuando Dios te habla a ti, yo he visto gente que Dios le habla y hay gente que todo lo cuestiona. ¿Será? Y hay palabras, ¿será que se cumplirán? Y hay gente que sí quiere ver el mal en una persona a ver si era verdad. Es que es que Dios usó al hombre o a la mujer de Dios para decirle a tal persona que le iba a amar, que le iba mal, pero le ha ido es bien. Y hay personas que se preguntan, ¿y cuándo se va a cumplir esa palabra? Porque hay gente que quiere que se cumpla lo malo para alguien, para saber si Dios sí habló, para ver si Dios sí habló. Entonces, hay gente que todo lo cuestiona. ¿Será que Dios sí? ¿Será que se cumplirán? Entonces hay personas muy curiosas que solo quieren sentirse escuchadas, pero no convencidas. Dios me dijo, Jorge, hay personas que solo me quieren escuchar, pero no están convencidas de lo que yo le estoy diciendo. Entonces el problema no es Dios. El problema no es que falle Dios. El problema es que Dios la escucha, lo escucha, le da el direccionamiento, pero no están convencidas de lo que deben hacer. Y salen haciendo lo que ellos creen que están bien. Y Dios dice, yo prefiero darle una palabra a aquel que cree, una sola palabra. Hay gente que dice, pastor, Dios casi no me habla. Le digo, pues es que Dios te habla lo necesario. Dios te habla lo que sabes que tienes que hacer, porque Él confía en ti, que una sola palabra que te dice a ti, tú lo haces, tú lo cumples. Pero hay personas que, Señor, háblame. Háblame si debo tomar café. Háblame si debo tomar agua panela. Señor, háblame si debo hacer huevos revueltos. Señor, háblame si coloco rosas en la casa. Señor, háblame si me voy en el bus amarillo, verde o negro. Señor, háblame, háblame. Y el Señor dice, y yo le hablo, pero no obedece. Entonces, una persona me dijo, pastor, yo actúo, yo ya tengo lo que quiero hacer, yo ya actúo, pastor, pero pido consejo. O sea, él va a hacer, pero pide consejo, como si estuviera dudando. Es como preguntar si me lanzo a un río y después preguntar por el mapa, después de estar en el río, a dónde voy a llegar. Entonces, hay gente que dice, yo quiero el consejo, yo quiero el direccionamiento. Y Dios le da la palabra y dice, no, yo dudo.
yo creo que yo voy a hacer esto mejor. Entonces, hay gente que busca un Dios. eh, Mira, yo pienso esto, Sergio. Queremos un Dios explicable. Yolima, hay gente que busca un Dios explicable. Que Dios le explique todo por qué lo hace. Queremos un Dios explicable, que le explique todo, 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 desde que amanece hasta que anochece. Y hay gente que está buscando un Dios explicable. Explícame por qué me pasó esto, explícame por qué se me desbarató esto, explícame por qué no se me dio el negocio, explícame por qué si yo dije esto, Señor, y no se dio, explícame por qué tú dijiste que me ibas a bendecir y yo veo las puertas cerradas, explícame por qué tú dices que me vas a bendecir y nadie me abre una puerta, explícame, explícame, explícame. O sea, que Dios le dé cuentas a usted cuando tú le dices, y Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? En lugar de buscar un Dios que te explique todas las cosas, un Dios explicable que te explique todas las cosas que pasan, hay que buscar a un Dios que adoremos. Hay que buscar a un Dios que adoremos, que solo adoremos. Y debe ser así, porque Dios jamás, Dios, mira, yo te voy a decir algo, si Dios trabaja más allá de lo que nosotros pensamos. Yo vengo a decirte, Dios trabaja más allá de lo que nosotros pensamos. No le busques explicaciones a Dios. Solo adóralo y dígale, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Punto. Te adoro, te glorifico. Pero deja de estar dudando. Deja de estar yendo a tantos médicos cuando ya te dieron la receta para tu sanidad. Deja de estar buscando tantas palabras. Deja de estar buscando. Mira, anoche le decía yo a mi esposa y tenía una palabra que Dios me dio hace muchos años. No, no tantos años. Y entonces Dios me dijo, hijo, ¿te acuerdas lo que te di hace unos 2 o 3 años? Y yo le dije, sí, Señor, le dije, sí. Y mira que esa gente piensa que no va a pasar nada. Y el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que la palabra que yo di por ti se cumpla. Y entonces era una familia que se iba para los Estados Unidos. Y Dios me dijo, dile que no es los Estados Unidos, dile que es Europa. Y dile que hay una pérdida aún de sus hijos. Y ellos se fueron. Y, hay- y entonces habían como 2 o 3 personas que escucharon la palabra. Y me decían, pastor, pero les ha ido súper bien, esperando que la palabra se cumpliera. Les ha ido súper bien. Y hay personas que siempre esperan el mal para alegrarse y decir que sí Dios habló. ¿Me hago entender? Y entonces pasó todo ese tiempo y entonces Dios me hablaba de eso. La palabra se cumple porque lo que sale de ti se cumplirá. Para bien o para mal se cumplirá. Pero no tienes que estarle pidiendo explicaciones a Dios porque habrán promesas que Dios te ha hecho a ti de hace muchos años. Y si dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer, porque Dios trabaja más allá de los pensamientos tuyos y de los pensamientos míos, que a veces decimos, ¿y por qué me está pasando esto? Dios trabaja más allá. Yo vengo a decirte, la asignación profética es más grande. Los que no logran entender el propósito de Dios, porque nunca hay un camino suave. Pero cuando tú entiendes el propósito de Dios, vas a conocer que hay caminos difíciles, pero de esos caminos difíciles Dios te ayudará. De esos caminos difíciles Dios te sacará. La voz que no quisiste oír es la voz que te metió a ti en lo que estás pasando. Pero la voz que tú quieres oír es la que te traerá libertad a ti. Porque todo lo que hagas tiene que tener un propósito. ¿Vas a comprar casa?
para tu vejez tiene un propósito. Vas a comprar apartamentos para negocios, tiene un propósito. Vas a viajar a una nación, tiene que tener un propósito. Vas a iniciar una relación, tiene que tener un propósito. Porque si tú te unes en una relación porque estás aburrida y quieres comer cono en un parque, lo estás haciendo mal. Porque de pronto dices, no, es que estoy tan solo y quiero a alguien para tomar café. Estás haciéndolo mal. Tiene que haber un propósito. Por eso es que muchas de las cosas que nosotros en la vida nos encerramos en dificultades y problemas es porque no tienen propósito. Es porque no tienen un plan. Y es porque Dios te ha hablado a ti cómo tienes que hacerlo, pero tú no quieres escuchar la voz de Dios. Y por eso hay cosas que se te van y te salen de las manos y no te salen a ti como quieres. Y entonces comienzas a preguntarle a Dios como si Dios tuviera que explicarte todo, todo lo que te pasa. Y Dios dice, es que yo confío en ti. Yo te di una palabra y yo esperaba que por esa palabra, no esperes que yo te estoy hablando, sino por esa palabra que tú caminaras. Entonces hay gente que el mensaje le incomoda. Y entonces le decía, Señor, ¿y por qué les incomoda el mensaje? Porque un mensaje te desafía. Porque un mensaje quita la costumbre. Porque un mensaje rompe toda convivencia que no es de Dios. Y cuando hay una asignación profética, Dios te tiene que formar para ser utilizados. Hay sitios que pueden ser aburridos. Hay sitios que pueden no ser buenos para ti. Hay personas que te pueden quitar la paz, pero Dios está orando. Dios está orando por una palabra que Dios tiene para ti. Entonces, quiero concluir con esto. ¿Será que en algún momento de nuestra vida le hemos pedido a Dios que nos explique por qué al gato le dio dolor de barriga y se murió? Y entonces pedimos a Dios que nos explique cuando tenemos no un Dios que nos explique todas las cosas, sino un Dios que nosotros adoremos, un Dios que nosotros honremos, que aunque estés en un lugar aburridor, aunque estés en un empleo que no te gusta, aunque estés con personas que te caen re mal, Dios está orando. Dios está obrando un milagro. La voz que no quisiste oír es la voz que te llevó a ti, a donde estás viviendo. Porque Dios te dijo no y tú hiciste lo contrario. Porque fuiste al médico que no comieras tanta grasa y no le hiciste caso. Porque fuiste al médico y que te dijo que te cuidaras del colon, que no comieras tanta grasa y te dijo, ah, eso no pasa nada. Entonces, la voz que no queremos escuchar, porque la voz de Dios incomoda nuestra cultura, la voz de Dios incomoda nuestra manera de pensar. Y no es el diablo, querido amigo, amiga, no es el diablo, no es Satanás que te odia, no es Dios que se olvidó de ti, es que Dios te dio a ti un plan, pero tú no escuchaste la voz de Dios. Porque el plan que Dios te dio es con un propósito, pero tú dijiste, yo hago esto, a mí me parece mejor esto. Entonces, mira, yo he visto tanta gente que Dios le ha dado una palabra y a veces, a veces yo digo, Señor, ¿para qué tanta palabra si no obedecen? O sea, tú le das un direccionamiento a alguien y en lugar de hacer lo que Dios dice, ellos hacen otra cosa. Y después, y después yo he visto personas que dicen, pastor, ore por mí, ¿qué es que pasó esto, pasó aquello? Le digo, y bueno, y Dios no te habló. La voz que no quisiste oír es la que te está ahora enfrentando. Oye, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios cumple un propósito. Dios te dio una tierra de asignación. Dios te dio un lugar para congregarte. Dios te dio una casa para recibir. Dios te dio un hogar para establecer. Dios te dio una tierra de asignación. Dios a ti te dio una palabra que va a rescatar a tus hijos, que va a rescatar tu familia. Lo mínimo que Dios espera es que tú le obedezcas.
Pero si no obedeciste en el tiempo de la palabra, después no digas es que Dios se enojó contigo o que el diablo está en contra de ti, porque no es así. Muchas de las cosas del camino duro para muchos hijos es por no querer escuchar la voz, por no querer escuchar la voz. Y cuando no escuchamos la voz, entonces el camino se hace espinoso y el camino se hace más largo, porque Dios le dijo a Moisés, sácame a Israel. Y solamente caminaban 3 meses a la tierra prometida y se demoraron 40 años, 40 años. Y uno mira la escritura y uno dice, Dios mío, ¿y por qué se demoraron 40 años? Porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Se metieron con los amorreos, con los heteos, con los fereceos, se metieron en el desierto, murieron toda esa generación, solamente pasó Josué y Caleb, y uno dice, toda esa generación se murió en el desierto, aunque tuvieron testimonio, pero una voz que no quisieron escuchar. Yo vengo a decirte hoy, la voz que no escuchas es la dificultad que tú pasas mañana. La voz que no quieres oír es la adversidad que puedes enfrentar mañana. La voz de Dios que no quieres oír es la que te llevará a ti a pasar momentos de soledad, cuando Dios quiere que tú estés acompañada, acompañado, bendecido, próspero. Entonces, ¿por qué no hace lo que el médico de médicos te dice? El abogado de abogados te dice. El padre de padres te dice. El Dios del cielo está orando, aunque no te guste donde estés. Pero Dios está orando, porque tú dices, ahí ese es mi lugar de asignación y Dios va a traer cambios. Dios me va a llevar a mejores lugares. Pero no busques un Dios que todo te lo explique. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Entonces, busquemos más bien un Dios que adoremos, que te ama tanto, que le demos gracias a ese Dios por todas las cosas que Él va a hacer en este tiempo. Hay alguien que está en el hospital enfermo por pulmones y Dios me da esta palabra para ese familiar. Son sanos los pulmones por el poder de la palabra. Son sanos los pulmones. Alguien que no está pudiendo respirar y Dios me da esa palabra para esa persona. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre esos pulmones. Declaro un milagro por el poder de la palabra. Declaro sanidad ahora. Sanidad por el poder de la palabra. Dios sí te oye. Dios sí te escucha. Lo único es porque el Señor no me habla, porque ya te habló. Dios dice, ya te hablé lo que tenía que hablarte. Yo confío que lo que yo te hablé, tú lo vas a poner por obra. Y espero que tú confíes en mí, que aunque tú no veas, dice el Señor, lo que tú quieres, quiero decirte que yo estoy obrando. Aunque tú no lo veas, yo estoy obrando. Pero no me pidas explicaciones, porque Dios sí está obrando. Deja que Dios coloque su mano. Deja que Dios te dé el tiempo, el horario, el lugar de lo que Dios tiene para ti. Declaro sanidad sobre tus huesos. Declaro sanidad ahora sobre tu cuerpo. Declaro sanidad. Todo mioma desaparece por el poder de la palabra. Declaramos bendición hasta que sobreabunde en tu casa y en tu familia. En el nombre de Jesús, declaramos bendición. Caminarás por esa palabra. Oirás la voz que te dice, escúchame, no te metas por ahí, no vayas por ahí, no hagas ese negocio. Si Dios te lo dice, frénate, cambia tu destino, toma otro camino. Si Dios te dice que no es ahí, si Dios te dice que no es con la persona, si Dios te dice y te da una palabra, la voz que tal vez no quieres escuchar, la voz que no quieres escuchar, deja el mal genio, deja la arrogancia, deja el orgullo.
Deja la altivez. La voz que no quieres escuchar es la que te lleva a ti a vivir espacios en tu vida que tú piensas que es Dios que está bravo contigo o que es el diablo que te está tocando. Y no es ninguna de las dos cosas. A veces son cosas que nosotros hacemos humanamente cuando el médico dice, no consumas azúcar y lo primero que haces es consumir. Entonces, no es que Dios esté en contra tuyo o el diablo te esté atacando. Acuérdese muy claro esto, que si tal vez hay gente que dice, si hubiera tomado una decisión, si me hubiera casado con el del depósito de al frente, decía el domingo. Una mujer me decía, ay, si me hubiera casado con el señor del depósito, con el de la ferretería, me hubiera ido mejor. Otra persona dice, si me hubiera sido, ay, me hubiera ido mejor, eh, si no, si me hubiera calmado, no hubiera cometido ese error. Y entonces soñamos con un futuro mejor, claro que sí. Pero cuando recordamos tú y yo que todos tenemos un pasado, todos tenemos un pasado, de las palabras que dijiste, relaciones que no funcionaron, pero hoy en día te callas más, porque sabes que vale la pena no discutir con ignorantes, porque por ahí andan muchos, ¿no? Alrededor tuyo andan muchos. Entonces tú ya has madurado, aunque sabes que cometiste muchos errores en tu pasado, que te equivocaste, está bien, pero probarle a Dios que somos libres es una carga que a veces no podemos en nuestra fuerza. Por eso te estoy hablando de ese principio, el principio de la certeza, el principio de creer que Dios te da a ti una palabra y que tú caminas por esa palabra. Cada vez que inicias algo nuevo, Dios te impulsa a dar lo mejor y a crecer en las bendiciones que tienes preparadas para ti, escuchando la voz que Él quiere que tú escuches. Siempre yo he dicho esto, que tú y yo somos protagonistas de nuestra película, de esa película de bendición. Pero como en toda película, siempre aparece el enemigo, buscando dañar los planes, cambiar el fin de la historia que ya está escrita. Pero no podrá. El enemigo nunca viene solo. Él siempre trae consigo enviados para hablarte al oído, para dañar el propósito que Dios tiene contigo. Siempre traerá personas para dañar el propósito y alrededor de tu vida. Y yo pensaba esto, que sin quererlo, muchas personas que te rodean, sin querer, hay personas sin saberlo, muchas veces son usadas para robar tus grandes motivaciones, para robar tu gran entusiasmo. Y el enemigo usa personas para matar tus sueños, tus ilusiones, para destruir tu vida, tu familia, tu economía, tus proyectos. Hay gente que es buena para eso. Pero en medio de todo eso, Dios te dice, te voy a bendecir. Aquí es donde debes tener esta palabra. La certeza que tú estás haciendo lo correcto y por hacer lo correcto, Dios te va a bendecir a ti. Entonces, cada vez que inicias ese proyecto, asegúrate de hacerlo con la bendición de Dios. Asegúrate de que todo lo que hagas, lo hagas con la bendición de Dios. Porque mientras estés haciendo las cosas bien, te irá bien. No te distraigas, sigue adelante. Yo he visto el secreto del éxito en muchas personas y está para marcar una diferencia. Una diferencia. No es suficiente dar tiempo a lo que tú quieres. No, no es suficiente dar todo el tiempo a lo que tú quieres. No, no, no es suficiente. Hay que hacerlo más todavía a lo que tú quieres. Entregarte con la bendición de Dios. Entonces no digas, ¿será que me equivoqué? Y a eso le sumamos, ¿será que la voluntad de Dios? Cuando no escuchamos la voz de Dios. Te dije que no te metieras ahí.
te dije que no fueras, te dije que desistieras, te dije que no, esto no es para ti, que Dios tiene el sustento para ti, pero tú haces lo que quieres. Que Dios te dijo, yo soy el que te bendigo, pero tú le ayudas a Dios. Y entonces si Dios te dice, yo te voy a sanar, y usted le mete hierbas al cuerpo que porque, por si al caso, y Dios dice, yo te voy a sanar. Y vas al médico, el médico te dice, tienes esto. Entonces dice, ese médico no sabe, me voy pan de otro. Entonces así hay muchas personas. Como no les gusta esta palabra, van de otro, dame una palabra. Y Dios dice, ¿y para qué quieres que te hable tanto si no me obedeces? Una persona me decía, ay Dios, Dios pastor no me habla. Y le digo, a ver, ¿y qué Dios le habló hace tantos años? Sí, Dios me dijo que ordenara mi vida, que me iba a bendecir, que fuera, hiciera esto. Y le dije, ¿lo has hecho? Me dijo, no, 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 no es que no he podido. No he tenido como la fuerza, no he tenido como la... Entonces Dios no va a gastar más saliva contigo. Dios no va a gastar más tiempo contigo, por eso no te habla. Porque si en lo poco que te ha hablado no lo haces, entonces ¿para qué necesitas una palabra? Aunque vayas a un acto profético y Dios te siga hablando, pero si no obedeces, pues estás en el lugar equivocado. Porque lo que Dios quiere es que tú, después de que Él te hable del plan y el propósito que tiene contigo, lo único que Él espera es que tú camines sobre ese plan. Dios dijo que te iba a llevar en victoria, lo hará. Aunque no lo veas, Él está orando. Dios dijo que Él iba a desatar esa bendición para ti, Él lo hará. Aunque no lo veas ahora, Él lo está haciendo. Dios dijo que iba a sanar, Él lo está haciendo. Dios dijo que iba a restaurar tu esposo, Él lo va a hacer. Él dijo que iba a restaurar tu mamá, Él lo va a hacer. Dijo que iba a restaurar tus finanzas, Él lo va a hacer. Pero no es quedándote durmiendo, es a la acción es donde Dios bendice. Es la acción donde Dios te da. Es donde tienes que reconocer. Mira, la bendición de Dios no es que a uno, o sea, hay gente que dice, ay, es que a mí sí me aman y me dan cosas. Y yo digo, no, eso no es amor. Amor es cuando tú das, no cuando recibes. Porque cuando tú das, tú demuestras tu amor. Entonces, ¿cuántas cosas Dios te ha hablado a ti? Da una semilla, siembra, y tú dices, y sigues en lo mismo, porque no lo haces, porque Dios te dice, despójate, y tú dices, no. Entonces, después dice, o te tardas con lo que tienes que dar de Dios, y tú dices, no, eso todavía no es para mí. Entre más te tardes en aprender, más se tardará tu milagro. Entre más te tardes en obedecer, más se tardará tu milagro. La voz que no quieres oír hoy, mañana te hará falta. Entonces, yo creo que este es el tiempo en que camines y escuches la voz de Dios. Amén. Esa es la palabra para este día, nuestro devocional, 1 de julio del 2025. La voz que no quisiste escuchar es la que te tiene llorando. La voz que no quisiste escuchar es la que te tiene pasando un tiempo difícil. La voz que no quisiste escuchar es la que dices, explícame, Señor, por qué me pasa esto. Es la voz, porque cuántas veces Dios abre su boca para decirte, este es mi plan contigo, y tú no quieres. Pero Dios es Dios de oportunidades. Levántate, camina hacia tu victoria, camina hacia tu bendición. Desarrolla en ti la acción. No te engordes con tanta palabra, sino recibe palabra y camina. Tú eres la evidencia del Dios del cielo. Tú eres bendición para bendecir a otros. Me llamaba la atención, predicaba esta mañana a las 5 de la mañana en un devocional que me invitaron y había gente de muchas naciones y a las 5 estaba predicando. Desde las 4 de la mañana estoy de pie y a las 5 Dios me dio un mensaje eh, para unas personas y fue un mensaje así que Dios me colocó en mi corazón. Y el mensaje fue Agar, cuando Agar estaba muriendo en el desierto
Y entonces Dios le dice, oye, levanta al niño, porque voy a hacer de él una gran nación. Eso le dijo Agar, levanta al niño porque voy a hacer de él una gran nación. Porque tú no puedes levantar a otro si tú sigues en la posición de él. Tú no puedes levantarle la mano a los caídos cuando tú estás caído. Tú no puedes hablar de finanzas cuando estás quebrado, es verdad, porque a veces somos buenos para eso. Y tú me dirás, no, pastor, es que yo lo hablo por fe. Bien, está bien. Por fe porque tu mañana será diferente. Está bien. Pero hay un pero. Nosotros tenemos que estar un escalón más arriba para poder levantar a otros. Tú debes de estar un escalón más arriba. Por eso escucha la voz de Dios. Él te quiere llevar un escalón más arriba. Aquí hay gente que su vida se volvió monótona. No ve nada más de lo que vive. Y Dios le ha hablado en tantas promesas y llora cuando recibe las promesas, pero no camina porque no las escucha. Y Dios dice, yo quiero confiar en ti. Yo te hablé una palabra y yo confío que lo que te hablé tú lo vas a hacer. Y Dios, háblame. Dios, direccióname. Dios, dime. Y hay un plan para tu vida. Entonces, Dios le dijo a esa mujer, levanta a tu niño, levanta, porque yo haré de él una nación grande. Me llamaba mucho, mucho, mucho la atención eso. Para levantarle las manos a otros tenemos que subir a otro nivel. Yo vengo a profetizarte. Lo que Dios te dijo a ti, lo va a hacer. Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios te va a colocar en la tierra de tu asignación. No temas ni desmayes, porque todo propósito que tú tengas, todo emprendimiento que tú tengas, Dios lo va a bendecir. Así sea de empanadas, de arepas, así sea de hacer panes, Dios lo va a multiplicar. Así sea el proyecto, pero todo proyecto tiene que ir con propósito. Yo quiero tener una funeraria, yo siempre he querido tener una funeraria porque yo sé que hay mucha gente que va a morir para el fin del tiempo, entonces debe ser muy bueno el negocio de las funerarias. Entonces, y yo tengo un plan, ya tengo un propósito. Entonces, es un ejemplo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito tuyo? Porque la palabra dice que la tercera parte de la humanidad morirá, eso dice la escritura, por no obedecer. Y entonces yo digo, uy, qué bueno, Liliana Jarrí en Argentina, qué bueno tener, ahí sí va a ver si nos asociamos los dos. Entonces, funeraria, el buen olivo sin, funeraria, bienvenidos a la vida eterna sin. Julián, te bendigo, mi Julián, te veo ahí conectado. Entonces, ese negocio es bueno para el fin del tiempo, con propósito. ¿Cuál es el propósito? No hay un propósito en todo lo que tú hagas. Hay un propósito. Si no hay un propósito, entonces no lo hagas. No, Valerie, hay un propósito. Si no hay un propósito, no lo hagas. ¿Cuál es tu propósito? Ah, es que me voy a comprar una casa frente a la playa. ¿Cuál es el propósito? Levantarme a las 4 de la mañana, abrir la ventana y que el aire y que el viento del mar y ese olor a pescado, qué sé yo, de sal entre y golpee mi olfato. Y yo, qué bendición. Propósito. Señor, voy a vender este propósito, voy a hacer empanadas. ¿Cuál es el propósito? De que tú bendigas estas empanadas y que cuando la gente se coma estas empanadas, hable lenguas, qué ricas, qué ricas, qué ricas, qué ricas, hable lenguas espirituales y entonces sea un propósito de esas empanadas, decir, este negocio va a ser próspero, lo que yo hago será bendecido. Yo quiero decirte, todo lo que hagas, hazlo con la bendición de Dios. Padre, yo voy a hacer esto. Te pido la bendición tuya. Aunque tú no veas y aunque veas que las cosas te salen al revés, no le pides explicación a Dios, sino adóralo, porque Dios está haciendo una obra en ti. Punto. Porque Dios está haciendo algo. Algo lo está haciendo a tu favor. No le pidas explicaciones, no le pidas por qué. No le digas por qué. Y Dios entonces abrirá las puertas que tú necesitas. Te fortalecerá. Dios te fortalecerá. Dios te fortalecerá. Dios te levantará. Amén, Lady. Dios te levantará a ti. Y tú serás una de las mujeres intercesoras. Y el poder y espíritu de muerte que vino contra ti
se cancela. Todo espíritu de muerte que vino contra ti se cancela. Tú vivirás porque verás las bendiciones de Dios. Tú vivirás porque verás la mano extendida de Dios sobre tu hija, sobre tus hijos, sobre tu hogar, Lady. Amén. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias en este día tan especial, tarde, noche para algunos. Gracias por darnos la palabra y ayúdanos a oír tu voz. Perdónanos lo que no hemos querido oír. Y lo que no hemos querido oír nos ha llevado a un resultado. Y ya hemos madurado, Señor. Ya hemos madurado de no perder tiempo con personas incorrectas, de no perder tiempo con lugares incorrectos, de no perder tiempo con cosas que tú no nos has mandado hacer. Perdónanos y vamos a empezar con la bendición tuya. Empezamos este 1 de julio con la bendición tuya. Empezamos con este 1 de julio nuevos proyectos. Te adoramos a ti y empezamos nuevas cosas en nuestra vida. Colocamos los negocios, Señor. Esa idea la colocamos en tus manos y sabemos que tú nos vas a prosperar, que todo lo que hagas será con un proyecto, Señor, y con un propósito, con un propósito. ¿Cuál es tu propósito de viajar? ¿Cuál es tu propósito de cambiar de nación? ¿Cuál es el propósito de cambiar de ciudad? ¿Cuál es el propósito de cambiar de casa? Tiene que haber un propósito. Y Dios te dice hoy, ese propósito, colócalo con la bendición mía. Yo sé que me va a ir bien. Yo sé que el Dios del cielo me va a prosperar. Y el Dios del cielo me entrega una llave para abrir las puertas de bendición. Amén y amén y amén. Amén, amados. Muchas gracias por estar en este devocional. Gracias por compartir el link. Gracias por decirle a otra persona. Yo creo que todos los que estamos aquí, si invitamos 2, 3 personas al devocional, si invitamos 2, 3 personas cuando tú le digas, oye, te invito a una palabra, te invito a una palabra, te invito a conectarte cuando tú le dices, oye, conéctate a este devocional porque Dios tiene una palabra. Cuando tú le dices a alguien, oye, gracias, Rosy. Cuando tú le dices a alguien, conéctate porque Dios te puede hablar a ti. Cuando tú le dices a alguien, mira, ahí te envío el link. Si tú invitas a alguien, porque tú vas un escalón más arriba e invitas a alguien que necesite, ¿cuántas almas podemos alcanzar? ¿Cuántas personas? Donde tú vayas le vas diciendo, mira, hay un devocional todos los días. Te invito, te invito. Te invito a mi iglesia, te invito al campamento, te invito. Y cuando tú te conviertes en ese líder que dice, mira, qué lindo escuchar, es que la líder que tengo, Lady dice, la líder que tengo, Blanca, me ayudó. Esto es hermoso porque tenemos una visión dentro de la iglesia, un liderazgo fuerte, un liderazgo que está pendiente de las personas, un liderazgo que llama, un liderazgo que está pendiente de los nuevos, un liderazgo que ubica una llamadita. ¿Cómo estás? Ese líder que está pendiente. Yo bendigo a todos los líderes que están haciendo esa tarea. Bendigo a todos los líderes. A Valerie, que es tremenda líder en España y que hace esa tarea también. A Sergio, a Marcos, a todos los que hablan del Señor en esa tarea. En esa tarea, Valerie y Sergio, vienen tiempos donde Dios ahora, yo veo el cielo y te voy a decir algo, veo ángeles que descienden a favor de ustedes. Y no solamente es el trabajar, Dios los va a capacitar espiritualmente, porque Dios va a hacer misiones con ustedes. Misiones, preparen mensajes, porque Dios va a abrir puertas para que ustedes enseñen, para que ustedes prediquen. Se va a abrir puertas en el nombre de Jesús. Se van a abrir puertas. Puertas, prepárense con una palabra, porque se van a abrir puertas en el nombre de Jesús, porque el tiempo de ese ministerio que estuvo quieto se va a mover por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, yo declaro esa palabra
Amado Amén. Pastor Julián, bendiciones. ¿Cómo amanece Buenos Aires, Argentina? Cuéntamelo todo. Mm, Bueno, buenos días acá, no sé si todos, buenos días, ¿no? Solo mi hermana que está buenas tardes ahí en España, el resto buenos días. Acá, congelados, congelados, bajo cero. Hoy Está estaba con frío. Donato, no, mucho en serio, mucho frío. Acá porque estamos con el aire acondicionado, pero estamos aclimatando el lugar, pero estamos bajo cero. Los autos, hoy íbamos con Donato al colegio y los autos estaban todo el techo y las ventanas congeladas. Así que hace mucho, mucho frío. Dice que es Mucho. el día más frío del año. Dice que es el día más frío del año. Así Wow. que, Tremendo. Uy, no. Bueno, a mí me gusta el frío, pero hasta allá tampoco. Uy, hace frío. mira, vos te acordás que cuando fui para allá, ustedes tenían frío y yo estaba en short, Sí, sí, ¿no? usted andando, Bueno, nos fuimos a un centro comercial y el pastor Julián en pantalón, en bermudas y camiseta, y yo enchaquetado, y yo le decía, uy, ¿no siente frío? Claro, estás acostumbrado a estar. ¿Cuánto lo mínimo? ¿10 bajo cero en Argentina llegar? y yo calculo que en este momento estamos, sí, entre los 5 y los 10 grados bajo cero. Está haciendo Wow. muchísimo frío. Pero de pocas veces, o sea, hay veces que no se siente el frío. Hay años que el invierno no es tan fuerte, pero realmente ahora está haciendo mucho frío, al punto que casi nieva. O sea, en algunos Wow. sectores alejados estaba nevando. O sea que el consumo de mate es más propenso, más fuerte el consumo de Hoy, mate. hoy estoy con un tinto. Bueno, Hoy estoy con ahí, un tinto. ahí te mando café con el apóstol Esaú, que va para allá el 10. Creo que se van a ver el 12. Bueno, dígale al pastor de Saúl que venga envuelto en frazadas, porque va a tener Bueno, frío. le va a mandar café a Liliana. Vale, Menos, Lili, no se Bueno, ponga muchas gracias. celosa. Le va a enviar ahí a Liliana. No sé cómo se lo hagan llegar ahí a Liliana. Muchas menos, gracias. menos 4 grados estamos Ah, Ugh, -4. Sí, 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 sí. Liliana, ¿dónde estás? ¿En qué parte estás? en Santa Fe. Ah, en Santa Fe. Bueno, sí, 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 sí. Yo pensé, en Santa Fe. sí, sí, está muy, está muy crudo el frío de este invierno. ¿y ahí queda Hey, lejos de Buenos Aires? ¿Queda lejos? está en Sí, Rosario. Bueno, ¿te acuerdas que fuimos a Rosario? en Rosario. Rosario, sí. Ah, en Rosario. 350 kilómetros. De Buenos Aires, 350 kilómetros. No, Cerca. nosotros cruzamos por esa calle con un carro que el motor estaba partido y habían dos ángeles sosteniendo el motor a un lado y al otro. Sí, sí, totalmente, Y nos totalmente. dimos un No, paseo tío, por Rosario, varados y nos dimos un paseo por Rosario y llegamos a casa con un paseo bendecido, ¿no, Julián? sí, la verdad que, ¿cuánto hicimos? 800 kilómetros desde Córdoba hasta Buenos Aires, orando para que el motor llegue. Y llegó y el motor estaba peor de lo que pensábamos. Gracias a Dios el concesionario pagó todo. Eso por comprar cosas baratas, profeta. Oiga, Un pues, Renault 12 se tiene que comprar mi cuñado para no, que... no, no, deja de defender al cuñado, ponle cuidado. Pastor Julián compró fue una Santa Fe de 7 pasajeros. Y entonces yo contaba eso, ¿cómo así, Sergio? Y él la compró porque íbamos nosotros. Y entonces pasamos y Sí, pero esa eso compra fue de porque afán. le quise vender mi Renault 12 y no quiso. No, pues con ese se nos hubiera, hasta la llanta nos tuviera, no, 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 no sé qué hubiera pasado. Esa Santa Fe, de hecho, me inspiré en el vehículo del profeta. Ah, sí. Me encantó y nada, ahí fue con inspiración. Ahora salió la 2026, la Uf, híbrida, la debe Santa ser, Fe híbrida, linda, hermosa. ¿Sí la debe viste, ser Liliana? tremenda. Ay, Sí, tenés el micrófono apagado, Lili. salió hermosa. Entonces, sí, sí la viste, Liliana, la Ajá, híbrida. Hermosa esa camioneta. Ya están allá, ya está, claro, obviamente están allá también. Aquí en claro. Colombia llegaron Nos, estas. nosotros somos 4, entonces no, cualquier vehículo nos alcanza. Bueno, pero ahí, vea, Julián vende vehículos. Entonces ahí tengo a Julián para que se contacte. Y ahí Sí, sí, Julián tiene. la asesora. Ahí Ajá. se compra una de 7 pasajeros. Oye, Julián, entonces, ¿y Liliana vas a venir a Colombia o no? Te invito al Eh, campamento. estoy actualizando pasaportes y todo eso, así que, Yo porque creo lo que tenía, puedes ir con el DNI, ¿eh?
Porque creo que es el Lo, Mercosur, no sé. Me parece que puedes ir con el DNI. sí, como tengo que actualizarlo, bueno, lo voy a actualizar, pero sí, DNI también tengo, sí, Sí, porque sí. es limítrofe. Oye, No, Liliana, limítrofe no, pero sí, sí estamos en el Mercosur y me parece que como estamos dentro del Mercosur, no hay ningún problema, averiguate, pero capaz que te sí, evitas gastar plata en el pasaporte. y Pastor Julián y Liliana, ya identifiqué aquí en Bogotá una tienda argentina. El tipo hace pasteles, empanadas, tiene mate, tiene, ¡Vamos! ¡Ya tengo ya. local! ¡Ay, qué lindo eso! Voy a tener mi mate y mis tortas. Entonces ahí a todos los que vienen de Argentina, ya sé dónde llevarlos porque para que no pierdan la sazón ahí, Valerie, de, 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 de lo argentino, de las galletitas. Del dulcecito, del dulcecito. Bueno, qué lindo, Pastor Julián, qué bueno que te conectes. Tú sabes que eres de la casa. Gracias también Sí, por tu semilla, te bendigo. Gracias porque tú eres bueno, un hombre de bendición, sabes lo que es dar también. Gracias. Que el Padre te multiplique. Y sé amén. que es un esfuerzo en la inflación y todo. O sea, los precios son de venir a Colombia es 3 veces más de lo que puede ser los pesos colombianos o 2 veces más, pero mira que te esperamos también en este campamento, será una bendición tenerlos y, y bueno, tenemos que hablar porque hay cosas que tenemos que hacer ahí de lugares donde Sí, tienes que estar. Y a todos los que sí, vienen de diferentes lugares los esperamos, que vienen de Estados Unidos, vienen de Puerto Rico, vienen de España, vienen de Argentina. Qué lindo poder compartir de aquí de Colombia, de otros lugares como Yolima, que viene de 13, 14 horas, vienen de la costa a este campamento. Entonces, por eso queremos saber de antemano las personas que van a venir para ayudarles en sus alojamientos y todo, cómo direccionarlos también a algunos, porque sé que va a ser un gran tiempo, un tiempo de gran bendición. sí. Entonces, Pastor Julián, ¿qué expectativa hay? ¿Qué palabra hay para este campamento? ¿Qué has sentido de parte de Dios? ¿Qué te ha dicho el Señor? No, realmente, quiero hacer el comentario sobre lo que hoy hablabas, ¿no? Me encantó. De hecho, estamos en una situación con la familia de nuevas puertas que están abriendo y uno se pone muchas veces en duda, digo, Señor, ¿será que viene de tu lado? ¿Será que estamos haciendo las cosas bien? Y mientras que uno va en obediencia, ¿no? Siempre oramos con mi esposa, ¿no? Cuando digo vale y puede ser mi hermana, se llaman de la misma manera. Cuando hablo con mi esposa, eh, digo, tenemos que orar para que Dios nos muestre si es su voluntad, ¿no? O sea, algunas veces los pensamientos y las ideas de uno pueden ser excelentes, pero tal vez no es lo que Dios quiere. Capaz que las buenas ideas, la buena intención que uno puede tener no es lo que Dios quiere. Entonces yo le digo, Señor, si sos vos, abrime las puertas. Abrime las puertas de par en par. Ahora, si no sos vos, cerrámelas, aunque tenga la mejor intención y la mayor gana de hacer tal negocio o tal decisión, cerrámela. Y bueno, así pasó, ahora nos vamos a mudar. Gracias a Dios estamos en un piso, en un departamento, no sé cómo le dan en cada una de sus ciudades. Sí, Pero bueno, el pastor Sospun conoce nuestro departamento, que ahí sí, está muy bueno, lindo. O sea, está te bueno. fuiste de ahí, pero ahí es muy lindo esa visibilidad que tienes ahí y te vas para otro lugar. Estoy cerca, pero a ver, lo bueno que tenía el departamento es que si alguno venía endemoniado, o entraba la persona o entraba el demonio. O sea, para hacer liberación estaba bueno. Era muy, muy pequeño. Ahora nos vamos a una casa. Donato nos estaba pidiendo un lugar con parque Wow. y nos vamos a una casa con parque y estamos muy contentos y se abrieron las puertas porque se hacía difícil hacer la mudanza, especialmente como hablaba recién el pastor, para la parte económica. Y Dios abrió las puertas tanto con el garante como con la parte económica, nos dio esa posibilidad de poder mudarnos. Y ahora se están abriendo otras puertas. Pero me quedé pensando que en Saúl, no sé si Dale, recuerdan la dale. historia de Claro. Saúl y Samuel. Samuel, a Dios le habla a través de Samuel y le dice que tome ciertas decisiones. Dice que vaya a un pueblo y aniquile todo, no deje nada. Y, y en varias ocasiones Saúl es como que él tenía buenas ideas, ¿no? Eh,
anteriormente a eso tiene una batalla y como Samuel no estaba llegando a tiempo, él se apresura por ansioso y hace el sacrificio, cuando el sacrificio no lo tenía que hacer el rey, lo tenía que hacer el profeta. Y como no aparecía el profeta, él dice, bueno, entonces voy a hacer el sacrificio yo. Y ahí él pierde el trono, pierde el reinado. Decís, ¿y por qué? Y por no ser obediente. Por no ser obediente, por no esperar, por ser ansioso. Y después vuelve a cometer un error y él, como les he contado, ataca una ciudad cuando Dios le dice que destruya todo, dejó vivo al rey de esa ciudad y algunas animales. Y ahí tenía que haber sido obediente. La directiva era muy simple. Era matar a todos y listo. No dejar vivo al rey ni dejar vivos a los animales. Entonces cuando Samuel lo confronta y le dice, pero si te dijimos que mates a todos, ¿por qué no lo hiciste? Si Dios te ordenó esto. Y de hecho, aún cuando lo exhorta, en vez de arrepentirse de Saúl y matar al rey, lo termina matando Samuel. Digo, pero ¿por qué no te arrepentiste? Y ponía excusas con respecto a los animales. Le decía, no, lo que pasa es que es para el sacrificio. Y esa Tremendo. palabra, a mí esa palabra me marca muchísimo, porque en algo que Dios nos mueve es en el tema de lo económico. La parte económica creo que es una de las cosas donde Dios más nos usa. Y me encanta el tema de ofrendar. Creo que la ofrenda es súper, súper importante en el momento de adorar. Pero acá le dice que es más importante obedecer que ofrendar. O sea, si bien la ofrenda es adoración y es muy importante, Samuel le dice, de nada sirve que ofrendes si no obedeces. La obediencia es clave. Entonces, y después, David, que es el siguiente rey, cuando se va Saúl, es el siguiente rey, él en uno de los salmos dice, y es explícito, dice que es mejor que la ofrenda es la obediencia, es la mejor adoración. Entonces, cuando Dios te marca algo y tenés el entendimiento de que Dios te está mandando, por ejemplo, a conquistar una tierra prometida, no tenés que dudar. Tenés que ir a lo que te dijo que hagas, es ir a conquistar la tierra prometida. No importa si hay gigantes, no importa si hay ciudades amuralladas, es más importante la vir gigante que cualquier gigante. Es más importante obedecer a Dios y confiar en Él, en que se puede conquistar, en que se puede tomar esa tierra que fluye leche y miel, que cualquier gigante que puedas tener. Entonces, creo que esa parte es importante, que uno sea Tremendo. obediente, aun Claro. cuando las dificultades y lo humano te muestren lo contrario. Es obedecer. Tremendo. Oye, pastor, tremenda palabra. Y mientras tú decías eso, pensaba en que, o sea, es que la obediencia, o sea, yo hablaba esta mañana de no oír la voz que no quisiste escuchar. Entonces, la voz que uno no quiere escuchar se convierte en desobediencia. Y muchas de las cosas que le pasan a muchas personas cuando han escuchado la voz de Dios que no obedecen es triste. Porque, mira, hay gente que me dice, pastor, ayúdeme, estoy, estoy mal, necesito trabajo, necesito que mi empresa sea bendecida. Y Dios comienza a bendecirlos, a prosperarlos y comienza la desobediencia. Ya no comienzan a ir a la iglesia, ya comienzan a tomar, ya comienzan a irse con mujeres, con hombres, a bailar. Y entonces todo se frena y después vuelven. Pero es que Dios no, Dios dijo, no, Dios te cumplió. Lo que pasa es que no quisiste escuchar la voz de Dios, no fuiste obediente. No, pero es que yo diezmo y ofrendo, es que no es todo. Porque si todo fuera con plata, si la salvación fuera con plata, pues trabajaríamos como burros, dijo alguien por ahí, para comprar la salvación. Pero la salvación es por obediencia. Y Jesús dijo buscar primeramente el reino de los cielos y el resto vendrá por añadidura. Entonces la obediencia, tremenda esa palabra, sí, tremendo. Y el corazón de Saúl y de todos ellos estaba más en eso, en la economía. Por eso es que a veces Dios no bendice a algunos. Yo me siento bendecido, tú eres bendecido, Sí, aquí hay gente bendecida.
Y Sí. Dios nos ha bendecido con casa, con techo, con ropa, con comida. Somos bendecidos y somos tan agradecidos. Y Dios nos está preparando para recibir algo más grande. O sea que Totalmente. cuando ya estemos listos, ya estemos preparados, el Señor suelta todo el chorro, toda la bendición. Y hay algunos que Dios se la suelta, pero no la saben aprovechar porque no quisieron oír. Yo creo eso. De hecho, muchas veces escucho, no, que quiero recibir una palabra profética. Digo, y yo creo que a veces me dice, ¿para qué hay que escuchar una palabra profética si vos no vas a obedecer? ¿No? Si no vas a ir tras eso. O sea, toda palabra profética es condicionada a decisiones que uno toma. Si Dios me marca algo, me da una palabra, es para ir ser obediente. Entonces, después nos quejamos de Dios, ¿por qué no me das la economía? Y si no te da la economía, si vos no vas a ser obediente. ¿Y por qué no es una palabra profética? ¿Para qué quieres palabra profética si no vas a ser obediente? O sea, la obediencia condiciona todo. Entonces el otro día le decía a Donato, le digo, la obediencia trae bendición, le digo, ¿viste? Entonces me ha sido obediente y lo premié. Digo, la obediencia trae bendición. Y me dice, entonces, tiene 6 años. Y me dice, papi, entonces si soy desobediente trae maldición. Yo dije, ¿eh? Eso no te lo reveló la carne, digo. Si so- Eso fue el Claro, espíritu. Si vos no obedeces, o sea, es lógico. Si vos obedeces, trae bendición. Si no obedeces, ¿qué trae? Es muy simple. claro. Entonces, Hay un principio, oh, exacto, exacto, es muy interesante. Me hay un encantó la palabra principio. de hoy. Gracias, pastor. Muy amable. Estamos en comunicación, ¿no? Tenemos ahí charlas pendientes. Cuando guste, y Entonces, ahora tengo una charla, ahora hace poco viví ciertas cosas, así que tengo más cosas para charlar con vos. Cuando quieras, nos ponemos al día. bueno, vale, un abrazo. Liliana, un abrazo. Blanca Betancourt, Lady, Lady G, hermana Ligia. Uy, apareció mi suegra, no la había visto. Bendiciones, Estaba calladita bendiciones, ahí. pastor. Bendiciones. Lady, entonces para que Yo oremos por la estoy esperanza. aquí, todo el tiempo he estado aquí. Ah, bueno, no la veía, pero es que aquí voy moviendo ya la cámara y la vi. Bueno, qué lindo. Mayita, bendiciones. Liliana Sí, Torres, pastor. bendiciones. Ana Torres. Bendición, pastor. Pues Hola, pastor. Bendiciones. ¿Qué hace mi Be- pastor? bendic- Pastor, Dios me lo bendiga, Dios me lo cure y me lo guarde de todo mal y peligro, donde quiera que esté, donde quiera que ande. Bueno, gracias. Mirna, bendiciones. Mi Sergio, Leslie Díaz, te bendigo, Leslie. Bendiciones. Sergio, cuéntame. Bendiciones, ¿cómo va todo? Se quedó congelado, ¿Cómo Sergio. va? Pastor, bendiciones. Acá andamos. Bueno, Leslie Díaz también te bendigo. Y toda Estamos petición. con unos de mi acá, Ahora sí, ahí lo escucho. ¿Cómo? buscando otra cosa. Ajá. ¿Qué está buscando? Mientras que no sea otra esposa, está todo bien, te aviso. Si no, te iba a buscar. Ya, ya, el cuñado ahí el cuñado se No, desquitó por lo del buscando otra carrito. cosa. Eh, siempre, siempre, Bueno, Escuchá, siempre, Ser, te está Señor, fallando ahí un poco el internet. Ser, si querés, sacar la cámara de última para que no tome tantos datos. Capaz si se te escucha mejor. Sí, aparte tiene un poquito de interferencia. tengo, Bueno, mi hay Sergio, diferencia. ahí está. A ver, dinos. ¿Ahí se escucha? Ahí lo escuchamos, clarito. No, no, que dejé de trabajar porque mi patrón se fue de vacaciones. Pero, pero nada, buscando otra cosa tranquila, no, sin apuro. Eh, Estoy aprovechando a disfrutar del salario de mi esposa. Eso, eso está bien. O sea, invitas a almorzar con la tarjeta de Valerie. Hoy sí, ¿cuánto me corresponde a mí? Le digo. Ahora me toca a mí. Bueno,
Ahora eso es una sola cuenta. Todo entra a una sola billetera. Bueno, amados, los amo. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana en nuestro devocional, Gracias, 7 de la pastor. mañana. Bendiciones para todos. Lady, te dejo ahí. Bendiciones para todos. Gracias, pastor. Que yo que